invitamos al maxi abogado Federico Anaya Gallardo que nos acompañara para una breve entrevista para abordar el tema. Federico Anaya, nuestro querido maxi abogado, pues es uno de los abogados que le ha dado mucho seguimiento también a este conflicto que hay entre el Congreso local, el Congreso de Nuevo León, con el gobernador, el Congreso, también el conflicto que ha tenido el gobernador con el fiscal de Nuevo León o el fiscal con el gobernador, según lo mire usted. El punto es que pues Samuel García anunció pues que sí se registra y que sí quiere ser candidato, aunque ya había dicho antes que no, ya dijo que sí, y pues ahora están en el ojo del huracán, pues Marcelo Ebrard, que parece ser que sí se anda apuntando, y entonces ya hay una disputa entre Marcelo y Samuel García, y Dante Delgado, ese viejo zorro, viejo lobo de mar, pues jugando sus cartas, por eso no definió candidato, y finalmente podría él presentar el candidato de la oposición. Sería posiblemente más fuerte que pues la señora Xóchitl Gálvez, a como pinta el escenario. Así que pues todo un galimatías ahí, y qué mejor que el maxi abogado Federico Anaya para que nos ayude a clarificar pues qué es lo que sí corresponde, qué es lo que no corresponde. El Congreso sí le puede dar permiso, se puede ausentar el gobernador, pero solo por 30 días o no, o más o menos. Bueno, hay toda una disputa por varios ángulos. Federico Anaya, buenos días, bienvenido. Buenos días, Violeta. Buenos días, Ernesto, a toda la audiencia. Hola. Buenos días, Federico. Federico, o nos aclaras o nos terminas de enredar. Bueno, a ver, de hecho, Nuevo León lo habíamos tocado en la mesa de abogados hace ya tiempo. Y bueno, lo que importa recordar es que Samuel García ganó la gobernatura de Nuevo León en una especie de milagro que no esperado por nadie. La disputa era entre Morena y los partidos tradicionales. Y de repente se desconchinflaron las dos candidaturas punteras, y el tercero, que estaba muy lejano, que era el joven Samuel García, terminó de gobernador. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy en día Movimiento Ciudadano no tiene ni siquiera una tercera parte del Congreso del Estado. El Congreso de Nuevo León es uno de los congresos grandes, tiene 42 curules. Y en esas curules, originalmente, Movimiento Ciudadano tenía menos de 10. Ahorita tiene 11. Tal vez pudiera tener 12. Ahorita explico. En cambio, el PRI tiene 13 y el PAN tiene 14. Es decir, juntos el PRI y el PAN, que están unidos en una coalición nacional y en Nuevo León están unidos parlamentariamente, juntan 13 y 27 de los 42 votos. Por lo tanto, esta mayoría opositora a Movimiento Ciudadano puede hacer muchísimas cosas. ¿Cuáles cosas ha hecho? La primera, cuando renuncia el fiscal general heredado de la época del Bronco por el caso de Bani, que fue un escándalo, el feminicidio, el fiscal, que era un experto en otras cosas, en derecho mercantil, tronó, renunció, se fue, y entonces se tiene que volver a nombrar fiscal, y entonces ocurre una cosa que es escandalosa, pero que acá en la Ciudad de México luego nunca le hacemos caso a lo que pasa en provincias. Resulta que el principal candidato en el Congreso para ser fiscal general del Estado, encargado de todas las cuestiones de persecución de delitos penales, es el ex candidato a gobernador del PRI. Es decir, el candidato al que el gobernador Samuel García le ganó la elección. Y ahora el Congreso, PRI y PAN,
están dispuestos a poner al candidato perdedor en la gobernatura como fiscal general del Estado. No avanzó mucho eso, no lograron su objetivo, pero de todas maneras el segundo de a bordo del fiscal anterior, que es el que está ahorita al frente de la Fiscalía General, es del mismo grupo, es de los priistas y de los panistas. Por lo tanto, sí, es un horror, porque entonces tú tienes a la Fiscalía General del Estado haciendo investigaciones en contra de funcionarios del gobierno del Estado, nada más para debilitar al Poder Ejecutivo. Bueno, por el otro lado, el Poder Ejecutivo tampoco es que sea manco, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo, que tiene, por ejemplo, la Unidad de Investigación Financiera, que cobra los impuestos locales, que tiene las policías, investiga y investiga con mucha dureza a los diputados. Y han empezado a pasar cosas muy raras, como por ejemplo que de repente un diputado o una diputada que eran del PRI o del PAN, deciden que mejor renuncian porque han encontrado que quieren dedicarse a su familia o a sus negocios personales, cualquier excusa. Hasta ahora no han hecho excusas ridículas como he decidido entrar a un monasterio y entonces me voy a retirar al Tíbet. Pero es obvio que están siendo presionados de alguna manera por el Poder Ejecutivo. Ahora, renuncian y resulta que el diputado o la diputada suplente ya se pasó a Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobernador? El gobernador presiona a un diputado que está débil por lo que ustedes quieran y manden. Esta persona renuncia y de repente el sustituto es de Movimiento Ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano logró aumentar su bancada. Ahora, aparte de Movimiento Ciudadano, hay 2 diputados de Morena y uno del PT, si mal no me acuerdo, que podrían mejorar la situación del gobernador. Pero Morena no está con Movimiento Ciudadano, aunque en los últimos meses, con toda esta cuestión de Tesla y ese acercamiento público entre el gobernador de Nuevo León y el presidente de la República, que incluso tiene unas características rarísimas de imagen paternal, o sea, tienes al presidente de la República con el muchacho, parecería que los 2 diputados de Morena, y el del Verde Ecologista, no es del PT, es del Verde Ecologista, gracias por ponerlo los números. Bueno, entonces podrían tener hasta 15. Entonces, Movimiento Ciudadano, Morena y el Verde podrían juntar 15. Pero si hacen ustedes la aritmética, eso no alcanza. Ni siquiera para la mayoría simple, o sea, mitad más 1. Y resulta que la otra cosa que hicieron los peanistas y priistas fue reformar la Constitución. Y al reformar la Constitución, metieron muchísimas más reglas para que el gobernador, uno, no pueda salir del Estado. Si sale al extranjero, tiene que presentar un programa de trabajo. Luego tiene que informar de qué fue lo que hizo. Y lo más grave, si la ausencia del gobernador, ojo, porque también puede ser que el gobernador se enferme, o sea, o puede tropezarse y tiene una fractura y entonces está incapacitado físicamente durante 15 días. Bueno, el Congreso reconoció, algo es algo, que en esos casos, si la ausencia es de menos de un mes, de menos de 30 días, el sustituto del gobernador es el secretario de gobierno. ¿Y quién lo designa? No, es automático, o sea, Automático. automático. El gobernador nombró a su secretario de gobierno, entonces tiene cualquier problema de menos de 30 días el gobernador y entonces entra el secretario de gobierno. ¿Cuál es el problema? El problema es que para ausencias de más de un mes, el Congreso se aseguró que entonces el Congreso es el que nombra. Y esto es raro. Normalmente las ausencias en las que el Congreso nombra al sustituto, en todos los otros estados de la República son ausencias más largas. Entonces es obvio que lo que están haciendo los congresistas del PRI y del PAN con esa reforma es acotar a su gobernador y mandarle un mensaje muy claro. Si tú te vas más de un mes, ya no es tu secretario de gobierno, es quien yo diga. Y quien yo diga son 13 más 14. Porque para la decisión de quién es el sustituto vas a la mitad más 1. Pero si tuvieran 2/3 partes, también pueden juntar.
Eso es lo más grave del asunto. Porque, yo les decía, el gobernador ha estado sonsacando o consiguiendo diputados extras para Movimiento Ciudadano, pero también el PRI y el PAN hacen lo mismo. Y entonces aíslan a un legislador y se lo jalan para la votación. Y estoy seguro que cuando se escriba la historia detallada de esta época, vamos a encontrar que no solamente los convencían con argumentos, sino que los convencían a cañonazos de 50,000 pesos, con ofertas de impunidades, o sea, con todas las cosas malas que puedan imaginarse. Y también las buenas. O sea, así es la política. Pero, ¿cuál es el problema? Tú tienes una legislatura dominada por una coalición de partidos enemigos. Si pides una licencia y te vas, entonces el sustituto lo nombran tus enemigos. Es una pesadilla. ¿De qué le sirve a Samuel García irse de candidato si pierde la gubernatura? Es casi asegurarte que sea un priista el que sea gobernador. Perdón, aparte agregaría yo algo. Samuel García logró detener con una serie de maniobras extrañas que nombraran a su antiguo enemigo en la elección, el candidato del PRI, como fiscal general. Problema, esa victoria ahora se le puede volver un riesgo. Imagínense que el Congreso nombra al segundo lugar de la elección, porque puede nombrar a quien quiera. Entonces, es una pesadilla. Ahora, una explicación sobre este enredo. ¿Qué hizo Samuel para tratar de arreglar el asunto? Pues no pedir la licencia, porque lo peor que le podría pasar es que se la concedan. O sea, pide la licencia para irse durante 6 meses a hacer campaña y tratar de conseguir la candidatura y le quitan la gobernatura. Entonces, para no arriesgarse, fue a tocarle la puerta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le preguntó, oye, una cosa, ¿podrías por favor declarar en teoría que si yo pido por más de un mes, de todas maneras, yo soy el que tiene que nombrar a mi sucesor? Y el tribunal muy inteligente dijo, oye, pero tú no has pedido la licencia, o sea, esto no es un caso, todavía no te han negado la licencia, todavía no han nombrado a otra persona, entonces, ¿a qué me vienes a preguntar? O sea, los tribunales normalmente no hacen declaraciones en abstracto, sino resuelven casos. Y el tribunal le dijo, no, tú no tienes ahorita ningún agravio, por lo tanto yo no voy a conocer eso. Esa decisión del tribunal que andaba buscando el compañero Samuel García era pues para curarse en salud, para que alguien dijera que él es el que puede nombrar a su secretario de gobierno y que su secretario de gobierno se puede quedar de gobernador durante 6 meses. Pero el tribunal no jugó su juego y por lo tanto el Congreso del Estado ya dijo, bueno, no le digas mentiras al tribunal, tú no me has pedido la licencia. Ya pidió la licencia. Y ahorita estamos en la trampa. Si se la conceden, como es de más de un mes, la Constitución, como está ahorita en Nuevo León, dice que es el Congreso el que tiene que nombrar. Y el Congreso puede nombrar en realidad a quien quiera. Bueno, por cierto, así se ve la democracia y luego es divertida, pero es muy inestable. Una última cosa para que se entretengan más las compañeras y compañeros de la audiencia. Esto podría ser también una novela policíaca o de mafia. En medio de todos los pleitos que les estoy contando, por supuesto que el gobernador ha buscado amparo, ha ejercido controversias constitucionales. En contraposición, la legislatura dominada por el PRI y el PAN también meten acciones de inconstitucionalidad y también amparos. Entonces están litigando. Y resulta que hace como 3 meses, de repente asesinan al encargado del jurídico del Congreso. O sea, el que está organizando el litigio del lado del Congreso, hay un atentado y lo matan. Ahora sí que mala suerte, le tocó cruzarse con el crimen organizado o lo asaltaron en un mal momento, pero las coincidencias son raras en ese ambiente. Y entonces, los diputados del PRI y el PAN dicen y han denunciado públicamente que en realidad el gobernador está tan dispuesto a perseguirlos que ese atentado es parte del asunto. Y
así se las están jugando. El peligro, hay que decirlo, de la democracia es que de repente alguien pierda la razón o pierda la paciencia y deje de jugar a la buena. Pero esos son los riesgos y siempre es preferible la democracia y la libertad que la tiranía. Pero así está ahorita Nuevo León y si le conceden la licencia, como está la Constitución ahorita, el Congreso es el que decide. Y en una nota, video, López Dóriga, muy cínico, decía, pues lo más seguro es que pongan a alguien que sea de el PRI y el PAN. Pues sí, pero pues eso lo sabíamos desde hace como 6 meses, cuando empezó esta crisis. De hecho, las reformas constitucionales que les cuento ocurrieron a finales del año pasado. Entonces, esto ha estado calentándose poco a poco en Nuevo León y como que nadie se dio cuenta, todo el mundo se entusiasmó con Tesla, mientras la gasolina que ya no van a usar los carros estaba prendiéndose en el Congreso. Gracias, Federico, gracias por esta explicación tan detallada. Saliéndonos un poco del Congreso, pero digo, no nos podemos salir en su totalidad, pero bueno, ¿por qué en este momento Dante Delgado anuncia que Samuel García es una opción interna y Marcelo Ebrard una externa? Y bueno, esto que ya habíamos visto también de Samuel García, que también se hizo tendencia ayer, el video por todos lados estaba, de que él había declarado en una entrevista que le hizo Broso, le había dicho que por nada iba a contender a la presidencia, que iba a cumplir su mandato de la gubernatura. Y bueno, ya vemos ayer que él tiene, incluso ya lo ha hecho público, de que él sí, que quiere y que bueno, solo esperaría a que le den pues el permiso, como tú lo acabas de explicar. ¿Cuál sería tu explicación de por qué en este momento él sale y también por qué no hay ninguna reacción de Marcelo Ebrard hasta el momento? No hay ninguna. ¿Y qué tendríamos que esperar también de Morena, sobre todo de la Comisión de Honor y Justicia, pues que tiene pues en sus manos también esta respuesta que le va a dar a Marcelo Ebrard, Federico? A ver, empiezo por lo último. Marcelo Ebrard tiene un proceso de carácter jurisdiccional, es decir, con forma de juicio en la Comisión de Honestidad y Justicia. Mi opinión personal es que no tiene muchos elementos, por más que ha hecho propaganda en el sentido de que él tiene todas las probanzas necesarias. Yo creo que no hay elementos, precisamente por la naturaleza de el mecanismo de designación que fueron encuestas. Eso lo hemos platicado aquí. Yo creo que no va a haber elementos y, digamos, esta es la opinión generalizada. La Comisión de Honestidad y Justicia probablemente no le va a dar la razón a Marcelo. Por otro lado, sería bien impráctico, porque si le diera la razón, o sea, el escenario es, entonces, ¿qué pasaría? Pues entonces significa que Morena regresa al punto cero, en el cual no hay ninguna claridad respecto de quién pudiera terminar siendo la persona precandidata. Entonces, no suena muy razonable. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Marcelo? Y esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo desde hace muchos, muchos meses. Decide que se va fuera. Si se va afuera, se va solo. Eso ya no entró como independiente. ¿Qué formación política lo puede apoyar? Y entonces aparece Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tenía 2 candidatos muy obvios, que son sus 2 gobernadores. El gobernador de Jalisco y el gobernador de Nuevo León son muy buenas piezas. Aparte es una carrera de honores electorales, como que muy obvia, ¿no? O sea, logras la gobernatura, y luego avanzas. Alfaro, por ejemplo, es mucho más de territorio, o sea, hizo una carrera como presidente municipal en Tlajomulco y luego Guadalajara y ahora es gobernador, entonces su siguiente paso es la candidatura a la presidencia. Samuel García fue senador, un poco viniendo de la nada, creo que en algún momento fue legislador local, pero muy, muy joven, pero es un senador muy joven y luego salta a la gobernatura, sucede el milagro del que habría y termina siendo gobernador. Entonces, está muy bien. Un equivalente suyo, más o menos en el mismo grupo de edad, es Colosio Jr., también de Movimiento Ciudadano, quien dijo que él no va a jugar. ¿Por qué? Porque no es su generación todavía y él se guarda para siguientes oportunidades. Y ojo,
este compañero, Colosio Jr., es el alcalde, si mal no me acuerdo, en Monterrey. Sí. O sea, es el segundo puesto ejecutivo más importante en Nuevo León. Entonces era otro candidato, pero ese dijo, ya no. Ahora, el problema ahora del Movimiento Ciudadano es que ya no tiene candidatos fuertes porque el compañero Alfaro decidió apostarle a la alianza con el PRI y el PAN, y Dante decidió que no, y ahí se confrontaron, entonces se queda sin un precandidato, Movimiento Ciudadano. Y luego tienes el problema de Samuel. Samuel, si se va, pierde la gobernatura, entonces deja de ser interesante. Ojo, no es que hagan fraude, pero sí importa simbólicamente que el gobernador con licencia de Nuevo León se lanza. Eso era lo que hacía, por ejemplo, que el Bronco fuera una opción que sobrevivió más tiempo que Margarita. ¿Se acuerdan que había dos candidatos a la presidencia independientes? Margarita Zavala y el Bronco. Margarita se desinfló muy pronto y se retiró. Pero el Bronco se quedó hasta el final. ¿Por qué? Porque era el gobernador con licencia de Nuevo León. Por cierto, para que vean cómo toda la gloria de este mundo es vana y transitoria. El Bronco parecía muy fuerte y abusó, pero esa precandidatura le costó, porque el Tribunal Electoral Federal descubrió que había hecho trampas a la hora de juntar las mentiras. Está interesante, fue una que En falló. parte, sí, en parte. Exacto. No estás O sea, equivocado. que eran mentirosas sus firmas, eso fue lo que descubrió el tribunal, y como no hay sanción para eso, el tribunal le dijo a la legislatura de Monterrey, o sea, al Congreso del Estado, castígalo. Pero como en ese momento el Bronco todavía tenía control de su legislatura, la legislatura dijo, no sé cómo castigarlo, entonces no hizo nada. Pero por otras razones, el Bronco terminó también en la cárcel, si ustedes se acuerdan. Entonces, esa historia terminó muy mal. Entonces, yo creo que Samuel está jugando con ese precedente. O sea, si yo me voy a la gobernatura, pierdo todas las cartas que tengo en ese momento. Ahora, mi opinión personal es que no iba a pedir la licencia porque no se iba a arriesgar. ¿Por qué lo hizo? Porque Dante Delgado necesitaba tener 2 para jugar en la precandidatura de Movimiento Ciudadano. Parece de locos. O sea, ¿para qué sacrificas un gobernador? Porque hay una posibilidad fuerte que Samuel no pueda regresar. O sea, imagínense un gobernador enemigo que de repente le ordena a todo el gabinete informarle todas las cosas que están pasando y capaz que descubre cosas horribles, pero capaz que inventa cosas horribles. O sea, cualquier cosa puede pasar. Y pasan 6 meses. En 6 meses pueden ocurrir muchas cosas. Y cuando regrese, si es que regresa Samuel, lo que va a tener es a una administración pública en su contra, potencialmente. Entonces no tiene mucho sentido. ¿A cambio de qué? ¿De que Marcelo tenga competencia? O peor, capaz que Marcelo ya dijo que no, y por eso necesitan un candidato. Bueno, Yo no me atrevería a decir qué está pasando. Lo que sí sabemos es que el PRI y el PAN tienen hoy en día el poder y la responsabilidad de nombrar al gobernador sustituto de Nuevo León. ya. Eh, Bueno, nada más porque ya tenemos la mesa, mi querido Maxi Abogado. sí, perdón. No, gracias. Porque ese es precisamente, me parece, parte de los temas. Nada más aviso ahorita porque las compañeras que van a entrar a mesa, Edurne nos compartía un tuit de Jacob Polemski, si me haces favor de ponerlo ahí a cuadro, y además ya consultando, ya es prácticamente un hecho. Desde su liderazgo, dice Jacob Polemski, el Camino de México, Marcelo Ebrard, figura clave en la política mexicana, se prepara para un anuncio importante el 3 de noviembre, mantente atento a las novedades. Pues la novedad que para el 3 de noviembre ya no va a ser ninguna novedad, les puedo prácticamente ya confirmar, casi confirmar, que Marcelo Ebrard pues es el que se apuntala de manera fuerte por encima de Samuel García para ser el candidato de Movimiento Ciudadano para contender para la presidencia de la República Mexicana. Ahí nomás lo dejamos, y va a ser un anuncio post-mortem. post-mortem. Sí, bueno, después del Día de Muertos.
No sé. Eso va a No, ser tal cual, post-mortem, tal cual. y además se le adelantó, ¿no? Dante Delgado se le adelanta a Marcelo, a Jacob, pues eso también, por eso le preguntaba yo, Federico, ¿por qué lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿No? Sí. Pero bueno, ya habrá oportunidad de seguir discutiendo esto, Federico. Es que, por lo que está diciendo Ernesto, Violeta, lo que tenemos ahorita es una especie de toma agresiva de MC por parte de Marcelo. Sí, sí. No nos vamos a aburrir. Eso No, queda claro. no, No nos vamos a aburrir, no nos aburrimos nunca y no nos vamos a aburrir. Así es, querido. qué cosa, hombre. Pues bueno, pues se agitan las aguas. Mi querido Maxi Abogado Federico Anaya, siempre gracias. Un abrazote. Te cuidan. Hasta Gracias, luego, compañeras, Federico. Un compañeros. abrazo. Pues esto se va a poner en candela pura, Violeta. Pues sí. Bien tiene razón Federico, no nos vamos a aburrir y bien tienes razón el anuncio post-mortem, Oye, mejor Ernesto, dicho, imposible. sí, y bueno, ya habíamos platicado que, pues no sé, yo escuché a Julio Astillero hace como 3 años decir que, sí, hace como 2 o 3 años, creo que lo comentamos aquí, decir que Marcelo Ebrard iba por Movimiento Ciudadano para la presidencia y para la jefatura de gobierno iba Ricardo Monreal, ¿no? Y pues es una situación que se está llevando a cabo, Ernesto, ¿no? Que todo indica que eso prácticamente es un hecho consumado. Digo, lo de Ricardo Monreal no, pero lo de Marcelo Ebrard sí. Sí, sí, es algo que pues ya se venía cocinando de tiempo atrás y finalmente pues se está confirmando